La novena tribuna transatlántica que organiza el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos de la Fundación General de la Universidad de Málaga y Universidad de Málaga, ¿no? En ocasiones anteriores, estas tribunas que viene desarrollando este centro se han dedicado a temas muy heterogéneos, porque todos los que tienen que ver con el arco atlántico, con las relaciones entre Europa y América, y fundamentalmente entre España y América. Y hemos abordado temas fundamentalmente de carácter cultural, y este también lo es, sin duda, pero es la primera vez que hablamos de vinos desde la perspectiva del Centro de Estudios Iberoamericanos, como el vino como parte indisoluble de la cultura que nos une también en esas relaciones euroamericanas o hispanoamericanas, ¿no? Bien, y hemos traído además esta tribuna justamente a la Facultad de Turismo, y hace un momento lo hablaba yo con el decano, porque este tipo de cosas tienen que estar aquí, tienen que pasar por aquí. Este es el espacio que tiene la Universidad de Málaga, el espacio especializado por el que evidentemente todas aquellas cuestiones de otra naturaleza que converjan con el ámbito de la cultura, con el ámbito del turismo, pues evidentemente han de pasar por aquí, y eso es lo que hemos hecho al traer esta tribuna transatlántica aquí. Me acompañan en la mesa, y yo le agradezco mucho a que estén aquí conmigo, al decano de la Facultad de Turismo, a quien he de agradecer que siempre está dispuesto a colaborar con todas estas iniciativas que hacemos desde ángulos distintos de la universidad. Agradecer también a Antonio Lara, que es coordinador académico de Empresa y Proyección Internacional de la Fundación, que esté aquí. El Centro de Estudios Iberoamericanos existe en la medida en que existe la Fundación, porque es la Fundación el paraguas de este centro, que es un centro reciente, pero que tiene una intensa actividad, y esto gracias a la Fundación, gracias a Antonio, y de manera muy especial a mi querido amigo, a nuestro común amigo Serafín Quero, que es el verdadero protagonista aquí. Nosotros estamos haciendo un acto protocolario porque solemos hacerlo, y parece que tenemos que repartir, digamos, el prestigio entre los cuatro que estamos en esta mesa. No, aquí quien se lleva la palma es Serafín Quero, que es, y ahora lo vais a ver, realmente el verdadero hacedor de esta tribuna en toda su extensión. Yo luego haré alguna referencia a Serafín, pero ahora simplemente mencionar que está con nosotros, que le agradezco enormemente que sea el ponente de esta tribuna, que es una tribuna muy singular, yo diría, y ahora lo veremos. Yo le voy a dar la palabra a cada uno de ellos para que digan lo que estimen oportuno en esta inauguración, empezando por el profesor Serafín Quero. Sí, cuando quieran. Y también agradezco a vosotros que hayáis venido y dejéis vuestras cosas para dedicar unos minutos, un rato a este acto. Decía Juan Antonio que yo me llevo la palma, pero aquí la palma os la lleváis vosotros, todos. Así pues, muchas gracias por estar aquí, y gracias a los presentes. Como bien ha dicho el profesor García Galindo, la Fundación, el CEIPE, está integrado dentro de la Fundación. Por hacer una pequeña referencia a la misma, la Fundación no deja de ser un medio propio de la Universidad de Málaga, es un instrumento de la universidad, y por tanto no tenemos fines diferentes a los de la universidad, que es la promoción del conocimiento, de la docencia, de la investigación y sobre todo de la transferencia y participar en cada una de estas actividades. Para nosotros recibimos con gusto el agradecimiento, pero el agradecimiento tenemos que devolverlo a todos los que colaboran con la Fundación, para que la Fundación sea lo que es, siempre dentro de su integración dentro de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias, Serafín. Ya tenemos el placer, ahora, profesor García Galindo, imagino que hará una referencia curricular. Que tiene que pegar aquel. Tiene que pegar aquel. Eso. Sus referencias curriculares son amplísimas y no voy a ser yo quien
quien haga gracia de ella, simplemente decirles que para nosotros y para la Fundación es un tremendo placer. Ya tenemos el placer de contar con él en los cursos de otoño, en esta edición de cursos de otoño que tuvimos el otro día la ocasión de compartir, y para nosotros es un honor. Muchas gracias, Antonio Guevara, al decano, porque para nosotros en la Casa de Gastrocampus, que es donde nosotros también pertenecemos como fundación, y en la Facultad de Turismo, nos encontramos casi con un casa de las miles de cosas que hacemos aquí. Al profesor García Galindo, igualmente, si nosotros, el CEIT está en la fundación, no, pero es que la fundación es CEIT, es que no deja de ser un tema simbiótico, y para mí, para el director general en particular, el profesor Diego Vera, que no puede estar hoy aquí, y participar en cualquier actividad del CEIT siempre es importante para nosotros. Nada más, un agradecimiento al personal del CEIT, a Ashley allí, al personal nuestro de la fundación, y para mí es un placer estar aquí, acompañado de nuevo de la sorpresa de buenos amigos, de buenos compañeros, y encima hablando de vino, y después con la ocasión de poder incluso realizar una cata de vino. Esto en Derecho, yo soy profesor de Derecho, creo que se considera, aunque sea trabajo, se puede considerar enriquecimiento injusto. Porque venir a un sitio un viernes a estar con amigos y encima a escuchar a quien vamos a escuchar y poder degustar una cata de vino, para mí es un placer, y pues les digo, probablemente cae dentro del enriquecimiento injusto. Muchísimas gracias. Para nosotros, la verdad es que estamos encantados de que podáis realizar esta tribuna transatlántica sobre vino atlántico aquí en nuestra facultad. La verdad que nosotros, la facultad está intentando cada vez más potenciar todos los estudios relacionados con la enogastronomía, y entonces intentamos acoger todo este tipo de actividades, pero ya creemos que estamos a punto del colapso, ¿no? Es decir, de hecho, porque no tenemos espacio físico realmente, porque ahora veréis, tenemos un laboratorio estupendo, pero cada vez más se organizan muchas actividades, pero cuando nos propusieron hacer la de los vinos atlánticos, pues hemos hecho una cantidad de movimientos, Serafín, para que al final podamos hacer la cata hoy en el laboratorio enogastronómico, ¿no? Y la verdad es que yo lo único que quería poner de relieve es y poner en valor lo que es Gastrocampus, ¿no? Que antes se lo decía también al vicerrector. Gastrocampus es un espacio de innovación que hemos creado y relacionado con la alimentación, la gastronomía, el turismo. Lo hemos creado dentro de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. También estamos en colaboración con la Fundación de la Universidad de Málaga, donde intentamos agrupar todas las actividades que se realizan en torno a esos ámbitos de conocimiento. Y a raíz de Gastrocampus, alrededor tenemos un conjunto de instituciones, empresas que colaboran con nosotros, entre los que se encuentra la Carta Malacitana. De hecho, muchas de las actividades que realiza la Carta las realizamos aquí en la facultad, y otras empresas. Y entonces nosotros, a lo largo de todo el año, organizamos unas actividades que se llaman los Viernes de Gastrocampus. Nuestros alumnos del título de Ciencia Gastronómica y Gestión Hotelera todos los viernes tienen una actividad. Hoy están unos haciendo una visita afuera, otro está lo hemos tenido que desplazar para poder hacerlo ahí en este aula, pero en definitiva la idea es que Gastrocampus sea la marca de la Universidad de Málaga, y a través de la facultad, que es la que tiene los estudios, como no, pero la marca donde se una todo el conocimiento, porque como decía Antonio, es algo lúdico hacer una cata, pero tenemos que también saber que detrás de todo eso hay bastante conocimiento. Hoy yo creo que Serafín nos va a presentar realmente una conferencia donde va a mostrar el conocimiento y lo que hay que saber sobre los vinos atlánticos, y lo bueno que tiene la facultad es que al final terminamos con una cata, ¿no? Pero no nos debemos de quedar solo con la cata, sino con todo el proceso que hay alrededor de ello. Bueno, que he prometido hablar poco, así que daros la bienvenida a la facultad. Se ríe porque daros la bienvenida a la facultad. Siempre habla mucho. No, pero es que me gusta. Muchos ya me conocen y otros es la primera vez que vienen y no conocen este contexto, y lo que animo es que sigan viniendo y participando. Y nada, agradeceros que hayáis venido a la facultad, agradeceros a vosotros que nos hayáis elegido para hacer esto, y como no, a Serafín, que también colabora con nosotros. Él quiere colaborar más, pero no tenemos ya. Venga. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a todos y bienvenidos. Yo voy a ser breve, no sin antes, evidentemente, agradecer vuestra asistencia, y quiero agradecer en particular a la Carta Malacitana y a su presidente Antonio Carrillo y a Jesús Moreno, que se encuentran entre nosotros, su presencia aquí, que haya venido a esta
tribuna transatlántica. Ellos son colaboradores además asiduos de la Facultad de Turismo. La Carta Malacitana pues realiza parte de sus actividades también aquí en esta facultad, por lo tanto hay una relación muy estrecha, y yo le agradezco enormemente a Antonio y a Jesús que se encuentren entre nosotros por lo que representa la Carta Malacitana de defensa y promoción de los valores culturales, gastronómicos, culinarios, etcétera, etcétera, de Málaga, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de vinos atlánticos, y yo quiero contar brevemente aquí cómo surge esto, porque esto surge de una manera espontánea, y esa es la riqueza además que tiene, porque en un encuentro entre Serafín y yo, en una comida entre Serafín y yo, pues empezamos a hablar de proyectos, de cosas, y justamente salió el tema de la relación que puede tener lo que él hacía con lo que hacía el Centro de Estudios Iberoamericanos. Pero la sugerencia fue tuya. Bueno, ya está. Hablamos de vinos, pero lo de vinos atlánticos, sí. Esto se te ocurre a ti. Bueno, lo has hecho, y además es lo que quiero señalar. Quiero decir que pero surge en un contexto determinado, en una relación entre amigos, además, que estamos almorzando juntos, y que, bueno, surge esta iniciativa. El tema es que en una conversación de amigos pueden salir muchas cosas, pero no todas se llevan a cabo, ¿eh? Y justamente está así, porque el reto era, bueno, vamos a ver qué es esto de los vinos atlánticos, si esto se puede categorizar de alguna manera, si esto es un concepto que realmente puede ser utilizado como tal en el ámbito de la gastronomía, o si simplemente tenemos que seguir hablando de vinos de Madeira, o vinos de gallegos, o vinos de Portugal o de Uruguay, en fin, o si podemos avanzar un poco más en el conocimiento cultural de lo que representa el mundo del vino en la historia de la humanidad, y de qué manera también el vino pues hay un denominador común entre todas las regiones que bañan el Océano Atlántico. Claro, esto es una disquisición intelectual que surge entre dos comensales, pero este señor que está aquí va y afronta el reto. No solamente lo hace para dar esta conferencia, es que Serafín ha escrito un sesudo artículo que ha sido publicado en la revista precisamente del Centro de Estudios Iberoamericanos, la revista TSN, que con una acumulación de datos extraordinaria. Y aunque él señala, como bien señala, que evidentemente el denominador común es difícil en los vinos, porque a nivel tanto las cepas como la tierra, el suelo, como el clima son diferentes en los países del arco atlántico. Sin embargo, yo creo, leyendo el texto, que puede haber más denominadores comunes, porque entre otras cosas él también señala, y él menciona al comienzo del artículo, como él hace un momento apuntábamos, que la vitis vinifera es una planta muy viajera, y que esa planta muy viajera pues circuló de un lugar a otro en el orbe atlántico, y se adaptó en cada sitio de una manera diferente, ¿no? En fin, ese carácter viajero del vino, evidentemente, es un signo claro de su carácter cultural, ¿no? Es decir, de su internacionalidad, ¿no? También. Bueno, este fue el reto lo cumplió, ha escrito un magnífico artículo que ustedes pueden encontrar de manera digital, no hay que moverse, ustedes pueden hacerlo desde su ordenador, pueden encontrar con el título Vinos Atlánticos Serafín Quero, revista TSN, y pueden leerlo perfectamente. Y claro, hemos añadido a esto pues lo que parecía que al conocimiento vamos a añadir la degustación, ¿no? Al conocimiento intelectual vamos a añadir el paladar, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Así que esto que comienza de esta manera, además, ¿no? por nuestro lado, introduciéndonos en temas donde tradicionalmente
el Centro de Estudios Iberoamericanos no se había introducido, pero que ahora lo hace de manera magistral de la mano de Serafín Quero. De Serafín Quero, su currículum iba a decir que era impresentable, ¿no? En el sentido de difícil de presentar. Y lo es. Pero él, que nos conocemos mucho, evidentemente sabe en qué sentido lo digo, porque lo digo con todo el cariño del mundo. Serafín es uno de nuestros intelectuales más importantes que tenemos en este momento en Málaga. Tenemos la fortuna de que decidiera en un momento ser de Málaga. Yo creo que lo decidió en un momento. Él nació en Porcuna, igual que Antonio nació en Ciudad Real, y Jesús también nació fuera, y decidieron los tres en un momento determinado pues ser de Málaga. Y es de Málaga, ejerce como tal, y es, ya digo, uno de los intelectuales más importantes que tenemos desde mi punto de vista en el ámbito de su especialización. Él es profesor en la Universidad de Dresde, Alemania, profesor de lengua y literatura española, y esta relación entre la literatura, la que es un maestro desde mi punto de vista, y el vino es algo que él ha desarrollado a lo largo de una producción literaria y enológica muy acusada, porque no sé si son 14 o 15 libros. 14 libros. Hay uno en prensa. Siempre tiene uno más, por eso yo nunca sé si tiene 13, yo siempre digo 13 o 14 o 14 o 15, porque sé que está con el siguiente, ¿no? Entonces, libros como el Diccionario del Vino, el Vino 120 preguntas, el Champán, Sí. En fin, Alemania en 70 estampas, Uno de los ríos. El de los ríos. el de los ríos, que es un libro precioso. En fin, tiene una producción muy amplia, que además yo creo que aquellas personas interesadas justamente en estos temas deberían de acudir a sus libros, y sobre todo porque además tiene un nivel cultural muy elevado. Es decir, es un hombre que cultiva no solamente este conocimiento del vino, sino la literatura en su sentido más tradicional del término. Tiene un acceso a las fuentes magnífico y por tanto, y la sabe usar muy bien. Yo quiero agradecerte, Serafín, de nuevo que estés aquí con nosotros y que nos dignes con tu presencia y con tu conocimiento. Así que nada más, muchas gracias, y vamos a dar comienzo a la actividad, que empieza con la conferencia o la charla o lo que él quiera de Serafín. Decía que el Atlántico, que ha servido de puente para unir culturas, costumbres y cultivos, fue descrito así por Cristóbal Colón cuando lo vio por primera vez. Dijo: nunca estuvo la mar tan grande, tan fea y tan hecha espuma. El Atlántico también se ha llamado la otra orilla de España. Gracias a este tipo de intercambios y navegaciones oceánicas, pues se intercambiaron muchos tipos de cultivos, productos, y un experto en esto es Jesús Moreno, que está aquí, de la Carta Malacitana, sobre todo en lo que a la patata se refiere. Bien, pues evidentemente allí también se llevó el cultivo de la viticultura. La vitis vinífera, así llamada por Linneo fue un sueco que clasificó todas las plantas, y a la uva que da vino la llamó vitis vinífera en latín. Toda una planta que, como dijimos antes, muy viajera. Apareció, los arqueólogos soviéticos la encontraron en Georgia hace 7.000 años, cerca del monte Ararat, muy cerca de donde llegó Noé con su barca. Pues esta planta aparece en el poema de Gilgamesh, y gracias al vino y la cerveza civiliza al salvaje Enkidu. Es un poema sumerio en tablillas, que es una preciosidad, donde además el Carpe Diem de Horacio ya aparece ahí. Y ahí hay una señora que le dice a Gilgamesh y a Enkidu:
que vivan el momento, que vivan el día, en cierto modo la filosofía que subyace en el Carpe Diem. Pues floreció después en el delta del Nilo, apareció en Grecia en forma de Dioniso y apareció después embelleciendo los campos de Italia y todos los campos de los confines del imperio para terminar, gracias a la conquista de América, para terminar en América. Esta vitis, esta uva en América se llamó criolla o misión, porque siempre con los conquistadores, digo conquistadores y espero que la palabra no sea, digamos, políticamente incorrecta. Gracias a ellos, pues llevaron a América la uva y como iban jesuitas y otro tipo de misioneros, la llamaron misión y criolla. Pero claro, con ella de Huelva llevaban el vino a América, hasta que se dieron cuenta que era mucho más fácil llevarse la planta y hacer vino allí. Entonces empezó en México y de México la vitis vinífera, el vino, fue subiendo por California hasta llegar a lo que hoy es Sonoma. En esta labor tuvo una gran importancia Fray Junípero Serra, que era un fraile mallorquín que fue creando misiones, llegó a crear hasta 21 misiones con nombres muy españoles, como San Fernando, Rey de España, la Purísima Concepción o Nuestra Señora de la Soledad. Este fue el comienzo del vino que hoy día californiano, que es un vino extraordinario, fue gracias a las misiones que allí creó Fray Junípero Serra. De igual modo que la vitis vinífera ascendió por el Índico, digamos, o por California, también bajó por el sur y se estableció en Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. En todas estas países la uva misión fue introducida por conquistadores, digamos, pero sobre todo también por jesuitas y misioneros, tanto en Chile como Argentina. Los vinos que se elaboran en América, y aquí hablaremos de Brasil y Uruguay, también se conocen como los vinos del Nuevo Mundo, de toda América, y Australia y Nueva Zelanda. Se diferencian con los, digamos, vinos europeos en que tienen un mayor grado alcohólico y son a veces menos ácidos. Lo del grado alcohólico es importante porque en Europa siempre el grado fue de 3,5 más o menos. En Borgoña, en Rioja, 3,5. En Australia fueron los que empezaron a elevar el grado del vino, llegando incluso hasta los 15 grados o 16, para después echarle agua y rebajarlo, lo cual es absurdo. Pero supieron muy bien moverse en la prensa británica y de alguna forma pusieron de moda la elevación del grado alcohólico, y eso explica que hoy tengamos vinos de 14 grados, que todavía eso es soportable, 14,5 y hasta 15. Borgoña todavía creo que mantiene los 13,5. Pero esto, que es mucho alcohol, puede aceptarse si el alcohol está bien integrado con los demás componentes, si no sobresale. La geografía de los vinos atlánticos pues empieza en el Loira, la desembocadura del Loira, en Nantes, continúa descendiendo a Burdeos, después la encontramos en Galicia, Portugal, el Condado, en Huelva, Jerez, Islas Canarias, Madeira, Azores, algo de Marruecos, Brasil y Uruguay. También diríamos Sudáfrica, parte de Sudáfrica, pero esto, donde se hacen vinos, sobre todo blancos, extraordinarios, y sobre todo un gran vino llamado Constancia, que se perdió y después ha vuelto a elaborarse. Era un vino dulce de postre que estuvo muy de moda en toda Europa y en todas las mesas aristocráticas europeas. Bien,
como decía el profesor, son vinos que tienen en común el agua que los baña, porque luego el suelo, el clima y las uvas son totalmente distintas. Un fino de Jerez o una manzanilla no tiene nada que ver con un Chateau de Burdeos, por mucha comunicación que pueda haber, pero que en el fondo son diferentes. Y empezamos con Francia, el Loira. El Loira es un río que nace en lo que se llama en Francia el Macizo Central, y es un conjunto de arroyos que después se van uniendo hasta formar un inmenso río que ya termina en el Atlántico, desembocando, creando en la desembocadura donde se encuentran antes. Es un río que atraviesa ciudades preciosas como Orleans, Tours, Saint-Nazaire, Saumur, Blois y Nantes. Son todas ciudades bañadas por este río y en cuyos viñedos se cultiva sobre todo un vino blanco extraordinario según la zona, y dos tintos, uno en Chinon y otro en Bourgogne. La uva principal es la Chenin y la Sauvignon Blanc. El Loira es un elegante laberinto en las calles de Saumur y de todos los pueblos y localidades en los que aparece. Son célebres los vinos de Saumur o los vinos de Sancerre, son vinos blancos, y también es interesante el tema del vino biodinámico que nació aquí. Allí hay un viñedo que se llama Culé de Segan, en donde un francés llamado Nicolas Joly, en español sería Nicolás el Guapo, Nicolas Joly, podríamos traducirlo en caso de traducirlo. Este hombre fue el que empezó a hacer vino biodinámico, y lo explica en un libro titulado Del cielo a la tierra. No fue original, puesto que esta agricultura biodinámica ya la estableció en 1924 un alemán llamado Rudolf Steiner. Pero bueno, él la ha divulgado, la ha puesto de moda, y son ahora muchos viñedos, en el Bierzo, por ejemplo, en Borgoña, en Francia mucho, donde se hace vino biodinámico que no tiene nada que ver con el vino natural. Fijaros la importancia que se le da al vino en Francia, que cuando se hicieron el trazado del tren, el ave que va de París hasta Burdeos, pasaba cerca de estas viñas del Loira, y entonces obligaron a la compañía a desviar aquello para que el ruido, digamos, intermitente del tren no molestara a las cavas del vino. Esto tiene sobre todo un vino blanco, un espumoso muy célebre en el Loira, que se llama Vouvray. Vouvray es una ciudad, y en sus cavas se hace este vino espumoso muy popular, no caro, pero muy agradable al paladar. Está cerca de Tours, y Balzac nació en Tours, y evidentemente el vino del Loira y el Vouvray aparece frecuentemente en sus novelas. Bien, son muchas las zonas que hay, esto había que leerlo, pero está Anjou, el vino de Anjou también, sobre todo el rosado, es muy célebre, la Touraine, cerca de Tours, donde está el Vouvray, luego está el Bourgogne, que es tinto, el Sancerre, que es un blanco extraordinario, y ya en Nantes se elabora el vino Muscadet sur Lis, sobre Lías. Es un vino, luego lo comentaremos o lo vamos a catar, muy popular, porque es un vino fresco, algo ligero y agradable al paladar, que en Francia se toma mucho con el pescado y el marisco. Nantes también fue célebre por el edicto de Enrique IV, que acabó con la guerra de religión en Francia, que tuvieron su culminación en la famosa noche de San Bartolomé en París, donde allí se mataron unos a otros, y este edicto de alguna forma acabó con ese problema.
Y ya sí, de esta zona del Loira era Rabelais, el autor del Pantagruel y de Gargantúa y Pantagruel, que bebió también mucho vino, y San Martín de Tours está considerado como el padre de la viticultura, y en el Loira, que dio lugar a muchos poetas, hubo uno llamado Ronsard, que escribió sobre la tumba de Rabelais, escribió lo siguiente: una viña nacerá del buen Rabelais que bebió siempre mientras vivió. Se cuenta de él que bebió mucho. El Loira tiene también mucha importancia en la historia de Francia, porque en cierto modo es la historia de Francia por todo lo que ocurrió en los castillos, que algunos los habrán visto, que jalonan todas las riberas del Loira. Ahí hubo intrigas, hubo pasiones, amores, todo lo que es Francia. Buena parte de lo que allí pasaba se ha recogido en un libro de 6 volúmenes titulado Historias de amor de la historia de Francia. Ahí está recogido todo lo que los reyes franceses tuvieron y la corte en relación al tema amoroso. Si bajamos por la costa, llegamos a Burdeos. Ahí está Burdeos. Burdeos es una zona prodigiosa, famosa, legendaria por el vino. Allí nació un poeta llamado Ausonio, que escribió en latín, porque Roma llegó hasta todos los confines de Europa, y escribió poemas y libros hablando de la bondad y la cantidad de vinos que había en Burdeos. Ahí está incluso un Chateau Ausonio de gran calidad. El Burdeos, con referencia al vino, está definido por 2 ríos: el Garona, que nace en los Pirineos, y el Dordoña, que nace en lo que se ve como Auvernia. Estos 2 ríos forman un estuario, que es lo que vemos en la pantalla, un estuario que se llama Gironda. El Burdeos también se conoce como la Gironda. Gironda es traducción del francés hirondelle, quiere decir golondrina, porque al parecer tiene forma de golondrina. La historia de Burdeos no se entendería sin una mujer de ojos verdes, apasionada y ardiente, llamada Leonor de Aquitania. Su padre la había casado en 1112 con el futuro rey de Francia, Luis VII, pero cuando Godofredo V, duque de Normandía, visitó la corte de París, acompañado de su hijo Enrique de Plantagenet, Leonor quedó prendada de Enrique y cambió su piadoso marido por el bizarro Plantagenet. Fruto de su matrimonio serían Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Son famosos también en la historia de Inglaterra. Ricardo de León, por cierto, murió aquí en Burdeos. Pues además esta unión de Francia e Inglaterra hizo que el vino de Burdeos fuera tan célebre y tan querido en Inglaterra, al que llaman claret, que no tiene nada que ver con el clarete, sino porque en latín era vinum clarum, ellos llamaron claret. Luego, en esta zona, en esta margen, donde veis aquí el estuario, en la margen que está en rojo, ahí está lo que se conoce como Medoc y Haut-Medoc, donde se elaboran los legendarios, míticos y carísimos vinos de Burdeos. En la parte también está más abajo, está lo que se conoce como Pauillac, también célebre por sus vinos. Aquí se elaboran vinos famosísimos como el Chateau Latour, el Chateau Lafite, el Chateau Mouton Rothschild, el Chateau Margaux y el Chateau Haut-Briand. Hay que decir que estos vinos, que son estupendos y caros, tienen un contrapunto en España, y es el Vega Sicilia. El Vega Sicilia fue obra de un español llamado Eloy Recanda, que se fue a Burdeos, aprendió todo aquello y se trajo las uvas, y aquí se inventó el Vega Sicilia, que se hace sobre todo con la uva Cabernet Sauvignon.
Hay que decir que el Vega Sicilia, si lo habéis catado, soy Antonio, pero yo tuve la suerte de beberlo muchas veces con Manuel Molina, que hay aquí una cátedra en esta facultad de Manuel Molina, y hemos comparado los dos, un Burdeos y un Vega Sicilia. El Vega Sicilia es un vino extraordinario, uno de los mejores del vino. Lo que pasa es que quizá le falta literatura fuera de España y también le falta precio. Esto lo digo con cierta ironía. Un Chateau de Burdeos cuesta mínimo 1.200 euros en la tienda. En el restaurante puede costar lo que podéis imaginar. Y en cambio, un Vega Sicilia no llega a 400 euros. O sea que es un vino baratísimo para lo que es en color, en sabor y en aroma. O sea que tenemos que estar orgullosos de él, pero ya digo, no está tan famoso y conocido como los grandes de Burdeos. Estos vinos de Burdeos están en su mejor punto a partir de los 10 años, 15, 20 o más. También el Vega Sicilia. ¿Por qué? Porque llevan la uva Cabernet Sauvignon. Esta uva, que es muy longeva, al principio es una uva muy agresiva. Cuando tomamos un vino joven, eso pasaba en Ronda, ahora menos. Cuando tomamos un vino joven hecho con Cabernet Sauvignon, veréis que la boca se queda astringente, áspera. Eso es porque los taninos están todavía fuertes, agresivos y no se han afinado. Con el tiempo estos taninos se afinan y le dan finura y le dan dulzura incluso y suavidad al vino. Por eso que, igual que el Vega Sicilia, por eso hay que beberlo a partir de 10 años o 15 o 20, cuando están en su mejor momento. El Chateau Margaux fue muy célebre en España entre el año 1836 y 1876 porque lo compró un banquero español llamado Aguado. Tanto que un músico llamado Manuel Fernández Caballero escribió un vals titulado El Vals del Chateau Margaux. Hay unos versos que dicen: no hay vino para mí, no, como el que lo dice doña Angelita, una personaje de este vals. No hay vino para mí, no, como el Chateau Margaux, parece que es de vals la dulce invitación. Su fuego centellea aquí en mi corazón. Ven, esposo mío, ven, mi dulce amor, y juntos bebamos del Chateau Margaux. Es de verdad un vino, en Francia le llaman algo femenino y aterciopelado por su finura y dulzura. He dicho antes que hay un Chateau Ausone por el poeta Gallinancio. Lo que llaman Chateau en Francia, en realidad no es un castillo, son como un cortijo, una casa grande, plantada en medio del viñedo, y se hace vino con ese viñedo. Por eso la frase de mise au bouteille un château, digamos, embotellado en la propiedad, es justamente no con vinos comprados. Hablo de los grandes chateaux de esa zona, pero no son chateaux. El único que hay chateau es el Chateau d'Yquem, escrito Yquem, que es un vino naturalmente dulce, un vino dulce muy, muy agradable, muy fino, muy suave, complejo. Ese es el único chateau que allí hace. Este vino, como los vinos es como el Tokay de Hungría o los Trockenwegen Auslese de los alemanes, que también se hace en Málaga. Se hacen, por ejemplo, los Dordoñez. ¿Qué ocurre? Que este vino, ese vino dulce, para que salga así, hace falta que un hongo, el hongo que los pica las uvas, las deseca, pero para que este hongo, ahora vendrá el nombre, para que este hongo actúe, hace falta una alternancia de humedad y sol. Por eso se da normalmente junto a los ríos. En Málaga se hace, pero ¿cómo? En Málaga no podemos hacer eso porque aquí no hay un río que alterne, aquí lo que hay mucho sol. Entonces se hace con uvas bien asoleadas o se ponen en una sombra, en una habitación a la sombra, y allí poco a poco se van desecando. Esto lo introdujo en Málaga
un austriaco llamado Kracher, se lo trajo Jorge Ordóñez, porque era el que mejor elaboraba vinos dulces, naturalmente dulces del mundo. Se lo trajo aquí y él empezó a hacer los vinos dulces de Ordóñez, que como conoceréis, el Victoria número 1, Victoria número 2, estos son todos hechos por él, con uvas que él desecaba a la sombra, se secaban con el calor que venía de fuera. Es curioso que este austriaco, también llamado Kracher, este fue el inventor del Botani. El Botani tan célebre y tan popular en Málaga, a este le gustaban mucho los boquerones victorianos, pero no encontraba un blanco que le gustara para acompañarlos. Y entonces se inventó el Botani de Hugo Moscatel para él disfrutar del boquerón y de su vino. Bien, habría aquí un capítulo muy largo sobre el vino naturalmente dulce y el vino dulce natural. Yo no estoy de acuerdo con esa distinción. Esto es francés, como en todo. Aquí se ha copiado mucho Francia, tanto en gastronomía como en vinicultura. Los franceses hablan del vin doux naturel, vino dulce natural, y hablan del vin naturellement doux, vino dulce natural. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son vinos dulces y los dos son naturales. ¿Qué pasa? Que el vin doux naturel se encabeza con alcohol vínico y el otro no. Pero ese alcohol se ha hecho con uvas. O sea que ahí la naturalidad la tienen los dos. Es una diferencia artificial. Lo tengo escrito en algún artículo en contra de esta distinción, copia de los franceses, que no tiene sentido, porque los dos son totalmente naturales. Bueno, esto voy un poco... Todavía queda mucho, ahora es la 1:05, todavía queda... Sí, pero bien. Luego ya nos metemos en España, de Burdeos nos vamos a España, y en Galicia, como todos sabéis, el Atlántico entra por todas partes. Galicia está bañada no ya por el Atlántico, sino también por los ríos. El Miño y el Sil son los dos grandes ríos de Galicia, en cuyas laderas, muy escarpadas, por eso se habla de viticultura histórica. En estas laderas pues se cultivan unos vinos buenos, famosos, ricos, que están de moda. Digo de moda sobre todo en Málaga. ¿Por qué digo lo de Málaga? Porque en Málaga, esto es una digresión, si entramos en un bar-restaurante y pedimos un blanco, siempre te ofrecen automáticamente verdejo albariño. Y mira que en Málaga hay vinos blancos extraordinarios, pero eso jamás se bebe. Por eso digo que el albariño es también muy célebre y popular aquí en Málaga. El vino se cultiva, como digo, me he olvidado de una cita de Unamuno. Unamuno escribió un libro titulado Por tierras de Portugal y España, un libro muy español, lo cual molestó mucho a Sabina Arana y a toda gente, a todos los nacionalistas. Y ahí dice que el paisaje en Galicia es un paisaje femenino, dice Unamuno. Esto es curioso porque Unamuno es un hombre bastante católico, muy poco relacionado con devaneos amorosos, pero dice lo siguiente: las esquinosas sierras, tal como surgen de las roturas y levantamientos, se han ido hundiendo y desmoronando en montes terrosos y chatos de contornos ondulantes y sinuosos como de senos y caderas mujeriles. Es un párrafo que si no dice uno, si no te dicen que es de Unamuno, no te lo crees, porque él estaba preocupado por otras cosas, muy preocupado, por cierto, por España. Bien, pues los vinos gallegos, como decía, en Ribeiro, en Valdeorras, en las Rías Baixas, en Monterrey, en Ribeira Sacra, son todos vinos, hay blancos y tintos, y vinos muy buenos, en donde triunfan las uvas. Hay uvas como la Traisadura, la Torrontés, Albariño, el albariño sobre todo en Rías Baixas. En Rías Baixas allí hay como 3 subzonas, que son el Valle del Salnés, el Condado de Tea y el Rosal. En los 3 se hace albariño y ahora está de moda el Agodello, se está bebiendo mucho
porque tiene como más cuerpo que el albariño, es más recia, pero yo espero que a la Godello no le pase como a la verdejo. La verdejo, hay tanta verdejo que ya hoy día prácticamente ha perdido mucha calidad por culpa de la cantidad. Esperemos que a la Godello gallega no le ocurra eso. Bien, hay sin embargo algunos verdejos bastante aceptables, sobre todo 3 bodegas, una es Ocean, otra pariente y otra de Ordóñez, que se llama Nisia Las Fuertes, porque realmente hace verdejo con las cepas auténticas y no con clones, que es lo que hace mucha gente. En la Ribeira Sacra está también un vino que se llama Amandi, que es un vino en Monterrey, que es un vino tinto con resonancias romanas y también muy interesante por su color púrpura. Como dije antes, el albariño está en esas 3 zonas, y en Cambados hay un vino que todos conoceréis, el Martín Kovacs, albariño, se llama así en homenaje a un trovador del siglo XIII. Y luego también está la bodega Valdamor, que recoge una leyenda de 2 amantes que fueron enterrados en ese valle del Amor, y por eso se llama el Valdamor. Volviendo un poco a Burdeos, en Burdeos también se hace el Petrus, digamos en Saint-Emilion, en Pomegol, es un vino carísimo, 3.000, 4.000, 5.000 euros en la tienda, y que hay muy poco y por eso es tan caro, aunque no creo que merezca la pena, eso está aquí, el Pomerol, lo veis, a la derecha, ahí está, a la derecha del estuario, es donde se cría y se elabora el vino, el Petrus. Siendo caro, no es tan caro como un Borgoña llamado Romanée Conti, que vale en la tienda en París 15.000 y 20.000 euros. Estos son precios astronómicos. Yo tuve la fortuna de tomar, no Romanée Conti, pero sí Petrus, gracias a Manuel Molina, que tiene aquí una cátedra, y no fue nada muy rico, muy bueno, pero vamos, nada excepcional para que cueste 5.000 y 6.000 euros la botella. Bien, y habíamos dicho que de Galicia todos los que hay son vinos buenos, tanto tintos, blancos y rosados, y también espumosos. Y os decía el Amandi de Monterrey. De Galicia, pues todos conocemos bastante, creo, los vinos que allí se elaboran, tanto en la parte de Ribeira Sacra como en Albariño, en la zona del Albariño, que es las Rías Baixas. Lindando con Galicia está el Bierzo, que aunque no lo baña el Atlántico, su influencia se nota en sus uvas, en su vino, y el vino del Bierzo se conoce como un vino atlántico. Tiene una altura de 800 metros, hay viñedos que alcanzan esta altura, lo cual le beneficia, y el suelo es pizarroso. Pizarroso es muy importante que los vinos tengan suelos no fértiles, que sean pedregosos, calcáreos, pizarrosos. ¿Por qué? O sea, un suelo fértil no es bueno para la viña. ¿Por qué? Pues porque da mucha uva y eso va en detrimento de la calidad. Por eso, siendo pizarrosos o pedregosos, las raíces van buscando, digamos, la humedad y profundizan mucho en la tierra, y en su camino hacia abajo van recogiendo lo que después veremos en su aroma, como mineralidad o todo tipo de tonos afrutados incluso. O sea que la importancia del suelo en la viña es grande debido a
para que tenga calidad. La prueba está en que habréis visto que muchas etiquetas pone cepas viejas, y muchos bodegueros, Ordóñez sobre todo, buscan cepas viejas. ¿Por qué? La cepa vieja tiene un tronco, digamos, muy amplio, y ¿qué da? Da pues 2 racimos, o 3, 4 como máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los nutrientes que tiene el racimo se reparten entre muy poca gente. El tronco, todos sus nutrientes se reparten entre 3 o 4 racimos. En cambio, una cepa joven digo de 15 años, puede ser, no es muy amplia, y lo que tiene de nutrientes hay que repartirlo entre muchos racimos, y eso va en detrimento de la calidad. Por eso se buscan las cepas viejas, y estas cepas abundan en el Bierzo, donde hay uvas totalmente centenarias. En el Bierzo la uva principal es la mencía, también la Godello para los blancos, y la viticultura, que allí siempre la hubo, pero se olvidó, la empezó Álvaro Palacios, era de La Rioja, y sus descendientes son ahora los que hacen el vino, y de alguna forma lo que vamos a catar hoy es un vino del Bierzo, pétalos del Bierzo, y ya comentaremos también las características que puede tener este vino. Pues ya es la 1 y 5. Total, que ya dejamos Portugal y nos vamos a Jerez, el triángulo mágico del sur, un triángulo marítimo y un triángulo terrestre. ¿Por qué? Porque ahí está el Guadalete, el Atlántico y el Guadalquivir, es el triángulo, digamos, marítimo, y luego el triángulo terrestre, Sanlúcar, Jerez y el puerto. Jerez es una zona de España donde se da vinos excepcionales, baratos realmente para lo que son, no muy conocidos y bebidos en España, desconocidos en muchos casos. A mí me ha ocurrido en Madrid pedir un fino y me ha dicho el camarero que si yo quería un Rioja. O sea, el desconocimiento es total, y lo más que se bebe es fino. A veces por esnovismo un palo cortado, porque eso queda como muy... No digamos a ese camarero, en vez de fino le pedimos un palo cortado. La cara de asombro y te tomarán por loco quizás. Bueno, pues el gran río de Andalucía es el Guadalquivir, al cual Machado, como a muchas otras cosas, le dedicó unos versos muy bonitos que dicen: te vi en Cazorla nacer, hoy en Sanlúcar morir, un borbollón de agua clara, debajo de un pino verde, eras tú, que bien sonabas. Pues este Guadalquivir, como sabéis, desemboca en Sanlúcar, y en Sanlúcar, allí digamos que nace un vino cuando muere un río, en la Manzanilla. La Manzanilla es por cierto, el único vino femenino del mundo. Todos los vinos son el Burdeos, el Rioja, el Borgoña, en cambio, el Jerez, en cambio, la Manzanilla. Único vino femenino del mundo. Se hace con la uva palomino, como el Jerez, lo que pasa es que aquí se llama Listán. Y claro, está muy cerca del Atlántico, y eso hace, su crianza biológica es la misma que el fino de Jerez, o sea que tiene velo de flor, pero esta flor que tiene en la superficie del vino en el barril no es tan gruesa, es algo más gruesa que la de Jerez por influencia del Atlántico. La Manzanilla, digamos, ha tenido resonancias literarias en muchas obras, hasta musicales, porque Joaquín Turina la visitó con frecuencia, tanto que lo hicieron hijo adoptivo, y escribió una sonata titulada la Sonata Sanlúcar de Barrameda, sonata para piano. Pues, como digo, es un vino quizá algo más ligero que el fino, tiene los 15 grados que tiene el fino, y muy agradable al paladar, de color pajizo y algo salino. Si pensamos en qué podríamos comer, bueno, el Jerez es un vino como el champán que vale para todo plato. Cualquier cosa se puede acompañar con vino de Jerez. Fino con los mariscos y el pescado,
olorosos y palo cortado o amontillado con carnes en salsa o con caza, no digamos los dulces con el queso. Si hacéis la prueba de tomar un vino dulce con un queso azul, es quizá el mejor maridaje que se pueda uno imaginar. ¿Por qué? Si tomamos un tinto con un queso azul, el queso azul es tan potente que anula el tinto en la boca. En cambio, un queso azul con un vino dulce, los dos tienen mucha fuerza, mucha intensidad, y en el paladar hay como una especie de lucha entre sabores muy, muy agradable. Si tenéis oportunidad, es fácil comprar un buen queso azul y un vino dulce de Málaga o Montilla o de Jerez, veréis la maravilla que supone. Igual que la manzanilla, está el fino en Jerez. La manzanilla he dicho que tiene una crianza biológica. En Jerez, el fino es el vino de Jerez es un vino excepcional por su elaboración. Los tipos de Jerez son 3: fino, oloroso y dulce. Del fino sale el palo cortado y el amontillado. El fino tiene una crianza biológica, ahora explicaré lo que es, y el amontillado y el oloroso tiene una crianza, digamos, oxidativa, como todos los vinos. ¿Qué pasa con el fino? El fino, aquí tenéis, bueno, es que no he hablado, perdón, como voy un poco nervioso por el tiempo, no he hablado del Oporto y de las Azores. Volvemos a él, pequeño paréntesis. Ahí tenéis un vino de Oporto. El vino de Oporto se hace con 26 uvas. La principal, la Touriga, el vino de Oporto. Y tiene hay 3 clases de Oportos, que es el Ruby, Tony, Stauny, con Y, Tony, y el Vintage, que es de añada. El Ruby y el Tony se hace mezclando muchas cosechas. El Vintage, el de añada, se hace solamente con las uvas de esa cosecha porque ha sido excepcional. Suele estar 2 años en barrica, hablo del Vintage, el de añada, suele estar 2 años en barrica y el resto en botella. Ahí puede estar hasta 30 o 40 años y está siempre excepcional. Tan es así que al abrirlo con un sacacorchos, el corcho se estropea, se desmenuza. Entonces se recurre a lo que tenéis ahí en la pantalla, a Santiago, del restaurante Santiago Marbella, a unas tenazas. ¿Esto qué es lo que se hace? ¿Qué se hace? Que las tenazas se calientan al rojo vivo, se aplican al cuello de la botella y después de aplicarla se les pasa un trapo frío, y al pasar el trapo frío el cuello de la botella se cae solo, y de esa forma se puede beber y servir el vino. Se evita que con un sacacorchos, evidentemente, eso estaría el corcho totalmente deshecho. ¿Ha quedado esto claro? O sea, se aplican las tenazas muy calientes, luego se aplica el paño frío y salta el corcho. El Oporto tiene también literatura que no puedo continuar aquí. Y volvemos entonces al Jerez. Dijimos fino, oloroso, dulce. El fino, de él salen el palo cortado y el amontillado. Antes se decía que el palo cortado era algo que ocurría en Jerez. No sabían lo que era. Esto ahora ya se sabe, o siempre se supo y no se dijo, y es lo siguiente. Cuando un capataz tiene el vino, cuando huele los vinos, una nariz impresionante, ya saben qué vino va para fino y cuál para oloroso. El fino va para fino por su finura y el oloroso es como más, ellos dicen gordo, como más alcohólico. Entonces el fino, en las botas ya está clasificado, y en cada bota trazan una especie de palo, así, para dar a entender que es fino. Y luego, ¿qué ocurre? Que a veces ellos periódicamente catan el vino y hay botas que de alguna manera, por alteraciones en la flor, etcétera, pues no son como las demás. Entonces las separan y las encabezan a 17 grados y ahí tenemos el palo cortado. O sea, el palo cortado es un vino que se hace, no es que ocurra por casualidad,
se hace y algunos están hasta abusando ante la gran demanda. Ese es el palo cortado. El amontillado es un vino que tiene su flor y en vez de, durante varios años, en vez de rellenarlo, como ahora veremos, para que mantenga la flor y se mantenga el vino en la bota, lo que hacen es dejarlo. Y una vez que lo dejan, aquello muere y entonces se encabeza a 18 grados y ese es el amontillado. La palabra amontillado, por cierto, según un documento del siglo XVIII que hay en una bodega de Jerez, en la bodega Tradición, en una carta que le piden vino a la bodega, el que contesta diciendo que manda el vino, te mandamos un vino que aquí llamamos amontillado porque se parece a un tipo de vino de Jerez. Ahí viene el amontillado, que hay muchas leyendas, pero esta es la auténtica porque está en un documento escrito, además yo lo he leído. Bien, pues la característica del vino de Jerez, perdón, después viene, está en, pero falta aquí una, no, falta la de los, el sistema de solera y criadera. Pero sigue tú, no, sigue hasta donde tú veas, ya está. Ahí está. Ahí tenéis en un gráfico lo que es el sistema de soleras y criaderas. Cómo se hace el fino. Esto solamente se refiere al fino, lo que se llama crianza biológica, o sea, crianza de flor. Veis a la izquierda donde está, digamos, maduración. La uva madura, se vendimia, se prensa y luego ya fermenta. Puede fermentar en botas o en depósitos. Una vez fermentado, ese mosto suele tener 12 grados. ¿Qué se hace? Que se encabeza hasta los 15 grados. Encabezar es, llaman los ingleses, fortificarlo. Se fortifica con alcohol vínico, alcohol que se hace del mismo vino, hasta los 15 o 15 y medio. Y luego pasa lo que se llama vino de sobretablas. ¿Eso qué es? Es un vino que ha estado en contacto con barricas y todas las levaduras y todas las lías. Es un vino que se pasa a, digamos, barricas más nuevas, tablas nuevas, en el cual ya está limpio de todo tipo de contacto con las lías y le llaman allí de sobretablas. De ahí pasa a lo que es el sistema de criadera y solera. Como veis, arriba está la última criadera y de ahí, de la bota, pasa a la criadera, de ahí pasa a la segunda, luego hasta la tercera, que se llama solera, y luego ya de ahí se saca 3 veces al año para su venta. Como veis, es un sistema original que no se da en ninguna parte del mundo y esto está claro, cómo se elabora el vino de Jerez. Este es el sistema que se sigue. Esto realmente... Entonces, este vino, gracias al encabezamiento, cría una flor, cría una especie de capa blanca, rugosa encima, que lo protege del aire. Por eso las botas están abiertas y no totalmente llenas. Y ¿qué ocurre? Que con esta adición del vino a la última criadera, y etcétera, ese vino, esa flor, se va como refrescando. Es digamos una crianza dinámica. Permanentemente se está enviando vino del año al vino que se ha sacado de la última criadera, que aquí se llama solera. ¿Esto ha quedado claro? Bien, pues al lado de Jerez tenemos en los vinos del descubrimiento, los vinos, digamos, atlánticos. De ahí salió Colón y de ahí llevaron vinos a América, pero mucho antes que Colón fuera a América, curiosamente, este vino del condado, los vinos que se hacen en Huelva, curiosamente el vino de Lepe, ya se conocía en el siglo XIV en Inglaterra, nada menos que
en el 14, el vino de Lepe en Inglaterra. ¿Quién lo dio a conocer? Un poeta inglés llamado Chaucer, autor de los cuentos de Canterbury, los Canterbury Tales, que son una serie de cuentos que reflejan la sociedad de su época. Cada cuento está dedicado a una profesión y pasan por ahí toda la sociedad. Esto era frecuente en aquella época, equivaldría al libro de Buen Amor del Arcipreste en España o el de Camerón de Boccaccio, son vinos por el estilo. Pues ahí, en el cuento del bulero, dice Chaucer, en inglés, en el año 14, en 1340, lo siguiente del vino de Lepe. Dice: no os acerquéis al blanco ni al tinto, y guardaos especialmente del vino blanco de Lepe, que se venden en la calle Pez o en Chepe. Lo de Pez es en inglés Fish Street y Chepe era Cheapside. Este vino de España se introduce sutilmente en otros vinos que se elaboran allí cerca y de la mezcla emanan efluvios tan embriagadores que cuando un hombre ha bebido 3 tragos y supone que está en su casa de Chepe, se encuentra en España, en la ciudad de Lepe, no en La Rochelle ni en la ciudad de Burdeos. O sea que criticaba un poco la adulteración que se hacía y es un testimonio que nos da a entender que los vinos de Lepe ya se conocían en Inglaterra mucho antes del condado, mucho antes de que fueran para América. Estos vinos en la literatura aparecen en el Praterillo, aparecen los vinos del condado y sobre todo el vino naranja. Ahora hablaremos de él. Bien. En Lepe los suelos son permeables, la uva principal es la zalema y también se cultiva la listán y la palomino, y hay también vinos blancos, tintos, también rosados, y también hay vinos generosos similares a los tipos de Jerez. En el condado de Huelva se hace un vino naranja que también se hace en Málaga. Bueno, en Málaga solamente lo hace la bodega Málaga Virgen. Vino naranja, ¿por qué? Porque macera con cáscara de naranja, pero no el vino, sino que el alcohol vínico, ahí macera la cáscara de naranja y esto se le echa luego al vino. En Platerillo es un vino muy antiguo y Juan Ramón Jiménez hace referencia a este vino. Hay también otro vino naranja que nació en Georgia, que está ahora de moda, sobre todo en Europa, en Italia, que se conoce como el Orange Wine. Es un vino naranja por el color y por qué. No es rosado. O sea, el vino rosado se hace con uvas tintas, que su jugo es blanco naturalmente, por eso se hace vino rosado con tinta. El color del rosado depende del enólogo. Si tú quieres hacer un rosado de un color muy ligero, piel de cebolla, haces que el vino esté menos tiempo en contacto con las uvas y ahí está el color, porque el color del vino está en las pieles. Si tú quieres un rosado color frambuesa, un color muy bonito, pasa un día o 2 o 24 horas en contacto. Menos color, menos contacto con las uvas. Yo recomendaría beberlo con menos color. ¿Por qué? Porque un vino rosado, precioso en su color, al haber tenido mucho contacto con las uvas, puede resultar algo tánico. Y como es un vino joven, puede parecer un poco agresivo. Pues el vino de naranja es un vino que el mosto está en contacto con las uvas blancas, 8 meses, 9 o 10 meses. ¿Qué ocurre? Que al final de tanto tiempo, el color del vino tiene un color ya, digamos, ocre, color un poco anaranjado, y por eso se llama vino naranja, que va bien también con quesos azules y con todo tipo de carne. Luego hablaremos del vino naranja que se hace en Lanzarote, que también lo hace. Y por último... Tenemos 10 minutos máximo antes de ir a la cata. 10 minutos. Bueno, pues entonces, aquí tenemos Canarias. En Canarias, sabéis, en todas las islas se hace vino, en todas, y hay una gran bodega que es el Grifo. La bodega del Grifo
hace un Malvasía. Lo que tienen en común las islas en los suelos, son casi todos volcánicos, cosa también muy importante. Y en el Grifo, que está en Lanzarote, hacen un Malvasía extraordinario. La uva Malvasía es común a todos los vinos de Canarias. Y ahí también hacen vino naranja, pero el naranja de Georgia, no el naranja de Huelva. En Portugal, pues por el norte están los vinos verdes. Hoy cataremos uno, tenemos el Oporto, y tenemos también al sur vinos en el Alentejo, blancos, vinos rosados, vinos tintos, y hay muchas denominaciones de origen en Portugal, y son también vinos que tienen un precio bastante aceptable y muy interesantes. Vinos que todos los vinos que he hablado antes de Jerez, y también los portugueses, sobre todo el charneco, tienen un gran reflejo en la literatura y sobre todo en William Shakespeare. El Oporto ya hemos hablado de él. Cuando dije que era vintage de añada, es como el champán de añada, que se hace solo con las uvas de ese año y no con las uvas de otros años. Bien, también está el vino Madeira, llamado vino de las estufas. Este es un vino viajero, un vino que cuando iba a las Indias y volvía, se dieron cuenta de que gracias al sol y al viento había mejorado. Entonces, lo que dijeron, para hacerlo más barato, lo que hicieron fue colocar estufas encendidas en una sala y poner allí el vino, para que ese calor lo mejorara, y era más barato. Por eso se llama el vino de las estufas. Vamos a ver si seguimos. Luego están las Azores. Las Azores, no sé si habéis estado en Canarias, los viñedos en Lanzarote tienen todo alrededor una pequeña muralla, que se llama como un corral, para protegerlo del viento, y en Azores es igual. Por eso le llaman currais. Bien. Hay también vino en Marruecos. Esto fue los franceses, lo hubo siempre. Lo que pasa es que en el siglo VII y VIII, con la llegada del Islam, aquello se suprimió. Aunque cuando muchos de ellos llegaron a España, aquí lo que viene en cantidad, como lo demuestra Sánchez Albornoz. Marruecos hay ahora vino, gracias a los franceses, bueno, pero vamos, poco conocido. Y luego ya están los vinos del Nuevo Mundo, los vinos atlánticos, los vinos, digamos, atlánticos, los de América, Brasil y Uruguay. En Brasil hay vinos espumosos y tropicales. Es curioso que es un país que tiene, sus vinos tienen dos climas. El clima continental y el tropical. Y elaboran mucho vinos espumosos, tanto que la casa Moët & Chandon francesa tiene allí establecido, elabora un vino que se llama Chandon Brasil. El vino del norte es como una llanura grande, plantada de viñas, y en ello sobresale la alta acidez. Y luego hay en Brasil una asociación que es la que en realidad protege y cuida de este vino, y además lo ha hecho popular. En Uruguay la uva principal se llama Tanat, que viene del sudoeste de Francia, y los vinos naturalmente que da son tánicos, ya lo dice la palabra, muy tánicos, todos esos vinos. Hay 9 zonas vinícolas en Uruguay, se están de alguna forma introduciendo y haciendo populares por las instituciones, sobre todo la Escuela de Viticultura, y yo ya me he saltado un montón. Pero bueno, me he puesto hasta nervioso. Pero no quiero terminar sin hacer una recomendación, la recomendación de que el vino
aquí quedaba algo, ¿no? Esto es los aromas del vino, esto después. Eso es un tema muy interesante que luego lo comentaremos en la cata un poco. Los aromas del vino es un poema de un francés que dedicó al pelo de su novia y sin saberlo decía que hueles a, y cada cosa a la que olía el pelo era un olor del vino. Algo curiosísimo que después me gustaría comentar. Recomendación: el vino, como todos sabemos, y ya lo advierte Cervantes, en el celoso extremeño hay que beberlo con moderación. Yo comentaba antes con Antonio Jesús que hay que beber poco para así beber mucho. O sea, llegar más tiempo en tu vida para poder beber mucho vino. Y esta moderación en el vino la vamos a resumir en unos versos que dicen: el vino es todo medida, alegrar el corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida. Y nos vamos a la gala.